Pero ¿qué pasa a la luz del Nuevo Testamento con todo lo que hemos escuchado y leído de Oseas? ¿Qué es lo que pasa? Bien, a lo largo del libro de Oseas hemos visto 3 principios. El primero de ellos es que Israel es hallada culpable. En segundo lugar, hemos visto que Israel es desechada. Y por último, hemos visto que Israel es restaurada, ¿no? Vamos a decir que los estudiosos generalmente lo dividen como en 3 secciones principales, pero cuando uno lee cada una de las secciones, cuando uno lee las secciones, ve que las secciones están como mezcladas. O sea, no son secciones puras de que es hallada culpable, es desechada y es restaurada, sino que entre medio de todas ellas hemos visto que iba hablando y entonces la hallaba culpable, la desechaba y la restauraba, daba unas palabras de restauración y luego volvía con otro tipo de pecado, ¿no? Y una de las cosas que creo que hemos podido entender de Oseas es que Dios, de una manera o de otra, va a juzgar el pecado. Y recordemos, no estamos hablando, cuando hablábamos para nosotros, cuando lo llevábamos a nuestro mundo, por decir así, como cristianos, recordemos que había una pequeña diferencia. Y la pequeña y sutil diferencia, pero que hacía muy diferente en el enfoque del mensaje, es que aunque ambos habían sido escogidos por gracia, nosotros, el que era hijo de Dios, ya había recibido el perdón definitivo de sus pecados. Es decir, el que ha creído automáticamente tiene la vida eterna. Bien, entonces eso es una sutil, ligera, pero importante diferencia con Israel. ¿Por qué? Porque Israel tenía que apuntar en lo que hacían, en cómo vivían, en creer en la obra de Cristo, en la obra futura redentora de Cristo. Y eso lo demostraban en esa espera mesiánica. Entonces, claro, surge la pregunta, bueno, y a la luz del Nuevo Testamento, ¿cómo funciona esto, ¿no? Todo lo que hemos hablado de juicio, pues en cierto sentido entendemos que va a haber un juicio, es decir, Dios va a juzgar y va a establecer las consecuencias de nuestro pecado. Es decir, ser salvo es una cosa y robar no significa que por ser salvo, si robo, no voy a tener las consecuencias, sino todo lo contrario, voy a sufrir las consecuencias porque eso atenta contra la santidad de Dios. Entonces, hoy pues vamos a ver a la luz de 2 textos, y además el hermano Carlos Zuluaga fue el que propuso y que, digamos, quería este análisis. Pero vamos a ver un poco a la luz de 2 textos de Pablo y luego adicionalmente voy a ver un poco con Jesús cómo se trata ese pecado. Entonces, vamos en primer lugar a entender varias cosas. Hoy día vivimos en una sociedad donde el cristianismo se ha vuelto un poco libertino. ¿En qué sentido libertino? Hemos caído en lo que algunos denominan el facilcreísmo, es decir, ya creo, ya no pasa nada, ya puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces dicen que, bueno, como ya han creído y son salvos, pues bueno, no pasa nada si hago las cosas mal, luego le pido perdón y ya. Entonces vivimos en una sociedad donde hemos caído en ese tipo de pecado o en ese tipo de enfoque del cristianismo y nos hemos olvidado que el cristianismo no es solamente el hecho de decir Señor, creo en ti. O sea, realmente la salvación no es
viene por declarar que Jesucristo es tu Señor. Y declarar que Jesucristo es tu Señor es una declaración, pero que tiene muchas implicaciones por detrás. Y la implicación más importante es que debemos de vivir tal y como nuestro Señor lo establece. Pensando en el término esclavo, que es uno de los términos que repite muchas veces Pablo, él llama a los creyentes y él se llama a sí mismo como esclavo de Jesucristo. Entonces, esa actitud de esclavo de Jesucristo está íntimamente relacionado con una vida en la cual hace lo que el Señor manda. Porque eso es la vida del esclavo. El esclavo deja de tener su propia vida para vivir la vida que el maestro le dice. Entonces, no es solamente decir, hacer la oración, como muchas veces algunos piensan. No, ya hice la oración, ya soy salvo. No. Es declarar que Jesucristo es el Señor. Y ojo, no es solamente decirlo. No, yo ya declaré, ya dije, Jesús es mi Señor. Pero no es solamente el hecho de la declaración, sino tiene que ver con una vida acorde a la declaración. Porque entonces puede significar que yo haya hecho la declaración y mi vida no sea acorde a esa declaración. Y entonces la pregunta es, ¿realmente esa declaración era real o era otra mentira más? Entonces, ¿me entienden un poquito la sutileza? Entonces, ese facilcreísmo, algunos lo traducen como, bueno, no, o sea, mi comportamiento influye en la decisión con Dios. No. O sea, mi comportamiento no influye en la decisión con Dios, pero mi comportamiento sí evidencia. Mi forma de vivir sí evidencia si Jesucristo es realmente mi Señor. Entonces es una declaración que tiene implicaciones en la vida de cada uno. Por eso, hermanos, no es solamente levantar la mano y decir, ya creí, bueno, ya puedo seguir. No, o sea, es hacer la declaración y entonces comprender que yo debo de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y el problema que podemos ver en esto es que entonces, ¿dónde queda la salvación de algunos, no? Pues como, digamos, hemos podido hablar ya en las clases en Pereira, en las clases de fe, hablando acerca del libro de Romanos y acerca del libro de Juan, de las cartas de Juan. Una de las cosas que les decía, y ellos estaban también, pues comentaban que sí era cierto, es que no todo el que va a la iglesia realmente es salvo. Incluso aquellos que llevan años yendo a la iglesia no tienen por qué ser salvos. ¿Por qué? Porque su vida no demuestra el señorío de Dios. Y este es el punto que lo quiero llevar a comparar con Oseas. Y ahora vamos a ir a las cartas de Pablo y a Juan. Y a Juan con Jesucristo. El punto de Israel que habíamos visto es que ellos seguían practicando los sacrificios. Hermanos, no pensemos que ellos habían abandonado completamente la parte cúltica del judaísmo. Ellos no habían abandonado, ellos compartían la parte cúltica de Jehová con la parte cúltica de otros muchos dioses. Pero a lo que Dios llamaba en el libro de Oseas, que es lo que hemos visto, Dios llama a evaluar dónde estaba realmente su corazón. Y su corazón estaba muy lejos. Pero adicionalmente, Dios los invita a que vuelvan otra vez a donde ellos. Pues quiero tocar y vamos a leer hoy dos pasajes.
El primero de ellos se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15. Esperen. No, Primera de Corintios, capítulo 6. Hermanos, tengo un pequeño inconveniente, ando sin gafas porque me las tienen que regraduar. Entonces, si me confundo al leer, pues les pido disculpas. Bien, Primera de Corintios capítulo 6 comienza diciendo desde el verso 1, vamos a leer todo el capítulo, ¿de acuerdo? Dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pues si tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Entonces vemos, antes de llegar al texto, vemos que comienza hablando acerca de un problema que tenían, acerca de juicios entre ellos, ¿no? Y básicamente Pablo le está diciendo: miren, en el milenio vamos a llegar a un punto en el cual nosotros vamos a juzgar el mundo. Cuando llegue el cielo nuevo y la tierra nueva, nosotros vamos a juzgar el mundo, sojuzgarlo. Recuerden, Génesis capítulo 1, Dios pone a Adán y Eva a juzgar, a sojuzgar el mundo. Entonces el fin del cristiano es volver, como ya les he dicho varias veces, es volver otra vez al Génesis, donde el hombre es un juez de la creación de Dios, ¿no? En el cielo nuevo y en la tierra nueva estamos destinados a sojuzgarlo, ¿no? Pues bien, entonces dice: pero vosotros cometéis, verso 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y ahora viene la pregunta, y comienza: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y luego habla de que todas las cosas le son lícitas, mas no todas me convienen, ¿no? Hablando de la comida, está hablando de temas puntuales. Pero resulta bien interesante que cuando está hablando acerca de juicio, de los problemas que tienen entre ellos, mete estos pecados, por decirlo así, y está diciendo: los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces hace un listado muy grande, y entonces termina diciendo, verso 11: y esto erais algunos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la congregación de Corinto, no todos eran salvos. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Si realmente toda la congregación fuera salva, hubiera dicho: y esto erais todos, todo eso, mas ya habéis sido todos lavados. Pero dijo algunos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la congregación de Corinto había personas que realmente no habían creído. Estaban en la misma situación espiritual en la que estaba el pueblo de Israel en el juicio de Oseas.
Seguramente había gente en Israel que seguía al Señor, pero había muchos de ellos que no le seguían. Así que cuando Pablo mete estos pecados, ¿qué está diciendo? Que los que han creído no deben de vivir de esa manera, sino que esa práctica del pecado, practicar el pecado, vivir sin esa carga de que estás deshonrando la santidad de Dios, eso pertenece a los inconversos. Así que, hermanos, no estamos diciendo que la salvación es por lo que hacemos, pero sí estamos diciendo que la salvación conlleva a una vida de santidad. Dice, todo aquel que es hijo, todo aquel, como dice el verso 11, los que han sido lavados, los que han sido santificados, los que han sido justificados, no deben vivir o no deben practicar el pecado. Bien, algo que tenemos que tener claro, y creo que lo hemos visto también a lo largo de Oseas, es que sí, efectivamente pecamos. Pero el punto es que debemos de entender que hemos pecado y que tenemos que pedirle perdón al Señor para restaurar mi relación, no para salvación. Pero cuando yo soy un hijo, un verdadero hijo de Dios, yo debo ser sensible al pecado. Y cuando peco, debo de pedir perdón. Y es lo que está hablando aquí el texto. El texto está diciendo, miren, hermanos, los que realmente son hijos de Dios no practican ese tipo de pecado. Pero ojo, si alguno es avaro, tiene que ser sensible, tiene que ser sensible al Espíritu Santo para entender que está siendo avaro al no compartir los recursos que Dios le da y cambiar. Hay veces que a uno le lleva más tiempo y a otros menos tiempo, pero tenemos que ser sensibles. Insisto, pero también esto es algo muy personal de cada uno, porque yo no puedo ir, pero sí vamos a hacer un breve matiz. Yo no puedo ser Dios y conocer realmente cómo estamos cada uno de nosotros. Esa es una situación personal que cada uno debe enfrentarse, por decirlo así, a Dios y realmente entender si Jesucristo es su Señor. Hermanos, estamos hablando del señorío de Jesucristo. Y miren, tengo algunos libros que me dio la abuelita de Cristina. Es un muy buen libro. Si hay alguno que esté interesado en leerlo, habla acerca justamente del señorío de Jesucristo. Pero ese libro de verdad es un libro que explica muy bien qué implicaciones tiene decirle a Jesucristo que es Señor. Y hermanos, somos llamados a vivir completamente a la merced de Jesucristo. Así que ahí tenemos el primer texto que quería tocar en relación a los pecados. Pablo a los Corintios básicamente le está diciendo que no todos son cristianos, que los que son cristianos, como decía el verso 11, los que han sido lavados, los que han sido santificados, los que han sido justificados en el nombre del Señor Jesús, no deben de practicar esos pecados. Pero como dice Juan, y si pecamos, abogado tenemos. Hermanos, Juan nos enseña que sí pecamos, pero que rápidamente tenemos que buscar al Señor. Así que esa es la primera parte, o el primer texto que me gustaría tocar en relación a todo lo que hemos visto de Oseas, pero en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta que el mensaje es exactamente lo mismo? Oseas está escribiendo a un pueblo que se ha alejado de Dios. Completamente se ha alejado de Dios y son no creyentes. Ese pueblo practican
o si lo quieren ver a nuestro día de hoy, van a cantar, van a escuchar la prédica. Pero hermanos, la transformación viene cuando vivimos el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Eso realmente es la evidencia de que hay una verdadera transformación. El segundo texto, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y se dan cuenta que está en la segunda parte del libro de los Gálatas. Está volviendo a tocar otra vez la cuestión de una vida, de cómo es la vida de cada uno, y está hablando acerca del amor. Y comienza diciendo desde el verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, ahora viene la afirmación, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Recordemos que esto tenía mucho que ver con Santiago. Satisfacer los deseos de la carne, vivir en pecado. Y está diciendo, andad en el Espíritu, sed llenos del Espíritu, que el Espíritu Santo los controle. Si son cristianos, que el Espíritu Santo los controle y no viváis dándole el gusto al pecado. Porque el deseo de la carne, el pecado, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, cuando el Espíritu Santo nos domina, cuando el Espíritu Santo nos controla, entonces comprendemos muy dentro de nosotros dónde está el pecado. Y sabemos lo que es pecado. Y sigue diciendo verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne manifiestas son, es decir, el que practica el pecado. Dice, es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Y se dan cuenta que nosotros apuntamos siempre a los pecados graves, ¿no? Pecados sexuales, adulterio, fornicación. No, es que eso que pasa. Y miren, pleitos. Ay, hermanos, está diciendo que los pleitos, la práctica del pleito, son manifestaciones del espíritu, de la carne. Que los celos son manifestaciones de la carne. Que la ira, si yo me airo cada 2 por 3 contra todos, si me peleo contra todos, y tengo pleitos contra todos, está diciendo que esas son obras de la carne. Contiendas, disensiones, herejías. Miren, las envidias. Envidiar lo que tiene un hermano. Ay, es que ese hermano seguro que está metido en alguna cosa porque, mira, ayer el mes pasado se compró un televisor y ahora se acaba de comprar una estufa nueva. Las envidias, ese acto, esa actitud de ser envidiosos, es tan pecaminoso, es tan obra de la carne como la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la lascivia. Hermanos, no categoricemos el pecado. El pecado es pecado y la práctica del pecado, sea cual sea el pecado, va en contra del espíritu, como dice aquí. Y el espíritu, porque el deseo de la carne, el deseo del pecado, es contra el espíritu. Así que el pecado, llamémosle pecado a todo y pongámoslo con la gravedad que se merece todo pecado. No es solamente algunos, es todo. Obviamente hay pecados que sus consecuencias son más graves, pero a la luz del Señor, pecado es pecado. Y las obras de la carne, practicar el pecado, va en contra del espíritu. Los que practican, verso 21, al final, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Saben por qué no heredarán el reino de Dios? Porque realmente esas personas que practican no han sido
convertidos, no han sido transformados por el Espíritu Santo. Siguen viviendo en la carne. No le han podido llamar, decir en la oración, tú eres mi Señor, pero el Señor también dice, no es solamente decir, evidéncialo en la vida. Y luego, en este mismo texto, a continuación, después de hablarnos acerca de la práctica del pecado, y esos que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Entonces dice, ¿y cómo debe ser un buen cristiano? ¿Cómo es ese cristiano que realmente ha entendido el señorío de Jesucristo? Más el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, miren, los que son de Cristo, el que realmente es cristiano, dice, han crucificado la carne, es decir, todos esos pecados que hemos visto, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, etc. Han crucificado, han clavado en la cruz todos esos pecados con sus pasiones y deseos, es decir, no busca satisfacerse a sí mismo, sino busca agradar a Dios. Evalúese. No es una cuestión de cuántas veces voy al culto. Es una cuestión de en su vida cotidiana cuánto quiere usted y yo agradar a Dios. ¿Eso está en nuestro deseo? En nuestro deseo está hacer las cosas bien, hacer el trabajo con honestidad, llegar a la hora al trabajo, hacer las cosas bien, estudiar como buenos estudiantes. ¿Está eso? ¿O sencillamente nos portamos bien cuando vamos al culto y el resto de la semana hacemos lo que queremos? Hermanos y amigos, si eso es lo que está pasando en su vida, pregúntese si realmente Jesucristo es el Señor de su vida. Porque que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida es en todo momento, todos los días y a todas horas. Como le digo, y como dice Juan, podemos pecar y abogado tenemos. Pero Juan es claro, y me gustaría, quizá voy a armarles la foto y enviársela al grupo. La primera sección de la primera carta de Juan. Justamente lo que dice es que es amar al prójimo, se evidencia que realmente tienes una relación con el Señor, y también se evidencia en que no practicas, sino que cuando pecas te arrepientes de lo que has hecho. Hermanos, somos llamados a ser controlados por el Espíritu Santo y arrepentirnos. No existe la teología del facilcreísmo. Existe únicamente la teología del señorío de Cristo para nuestras vidas. Realmente creemos y decimos que somos hijos, se debe de evidenciar todos los días y en todo momento y en todo lo que hacemos. Hermanos, ser honesto hasta con los cambios, con las vueltas. Cuando te dan mal, decir, perdone, se equivocó, me dio de más, tome lo que no me corresponde. Hasta eso, en eso se debe evidenciar. ¿Por qué? Porque el otro se llama robar y sigue siendo pecado. Pues hermanos, ahí vemos los dos textos principales y ahora vamos a tocar alguno más con relación a lo que hablaba o lo que enseñaba Jesucristo. ¿Se dan cuenta que cuando hablamos de Oseas, Pablo está repitiendo el mensaje de Oseas exactamente igual? Exactamente igual. Oseas cuestionó, criticó y acusó a ese pueblo de no vivir bajo el señorío de Dios. Pablo nos está diciendo lo mismo. El verdadero cristiano vive bajo el señorío de Dios. El verdadero cristiano. Y es nuestro deber, como cristianos, someternos a ese señorío. Y quiero hablar, por último, hablando acerca de este tema que es el pecado, y este tema que tiene que ver como cristianos,
o como no cristianos. Quizá, y lo digo también porque sí he tenido la experiencia de personas que han creído ser cristianos durante toda su vida, hasta que alguien los confrontó y entendieron que no eran cristianos. Y entonces me gustaría que todos pudiéramos tener ese tiempo de reflexión para poder evaluar nuestra vida y realmente ver si si Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, todos los días, en todo momento. Bien, el último texto es Juan, si mal no recuerdo, estoy aquí de memoria, lo tenía escrito, pero sí, Juan capítulo 8. Pero como les digo, estoy sin gafas y lo que escribí no sirve, porque no soy capaz de leer. Juan capítulo 8 es una historia que narra acerca de una mujer que es encontrada practicando el pecado. Y la quiero leer. Por cierto, hay algunos textos, algunos digamos que dicen que este texto no aparece, esta historia no aparece en los manuscritos más antiguos. Pero bueno, aparezca o no aparezca, la tenemos en la Biblia, va de acuerdo con toda la enseñanza de Jesucristo, y de verdad es una historia que nos enseña mucho acerca de la misericordia de Dios, pero también de la seriedad de Jesucristo en relación al pecado. Juan capítulo 8, verso 1, comienza diciendo: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistiendo en preguntarles, enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bien, esta historia resulta bien interesante por varias cosas. Una, porque en cuanto al adulterio, tenía varias implicaciones. Los que eran apedreados eran el hombre y la mujer adúltera. No era apedreada únicamente la mujer, sino que si eran hallados en adulterio, los dos eran apedreados. Entonces, estos fariseos, tratando de ser inteligentes o listos, pues fueron tontos porque ni siquiera sabían, o si lo sabían, pues vieron hasta dónde podían hacerle la trampa a Jesús. 2. Jesús identifica la trampa. Y me imagino que lo que escribió en la tierra, yo personalmente y algunos comentaristas dicen lo mismo, podría ser el texto de Deuteronomio, donde menciona que se apedrean a los dos. Pudiera ser, pero realmente no sabemos nada, el texto no dice que lo que estaba escribiendo, solo podemos suponer. Y en tercer lugar, lo que me gusta de aquí es la respuesta de Jesús. Jesús tenía toda la autoridad y toda la potestad para haberle apedreado a esa mujer porque no tenía pecado. Pero Jesucristo hace algo que realmente sale fuera de, como uno dice, wow, ¿y esto por qué? No dice: ni yo te condeno, vete y no peques más.
Hermanos, si se dan cuenta, Jesucristo le está llamando a esta mujer que muy probablemente estaba en el negocio de la prostitución por cuestiones económicas, porque las viudas no valían nada y las mujeres no valían nada si no estaban casadas, y francamente la vida de una mujer viuda o una mujer sin casarse era una vida muy complicada, y pudiera ser que Jesucristo supiera de eso, del por qué lo estaba haciendo, y entonces le dice a la mujer: vete y no peques más. Es decir, ella toma conciencia de su pecado. Y aquí es al punto que quería llegar. Ella toma conciencia del pecado, se da cuenta de la gravedad del pecado, pero Jesucristo muestra misericordia frente al pecado. Se recuerdan Oseas, vez tras vez les juzgaba y les decía: miren, está mal lo que están haciendo, pero siempre había una respuesta donde Oseas le invitaba al pueblo a arrepentirse. Es decir, Dios les decía: mira, arrepiéntanse, si se arrepienten ya se acabó, ya. No es borrón ni cuenta nueva, pero sí es lo que el juicio que les estoy dando no se va a ejecutar. Pero arrepiéntanse de todo corazón. Jesucristo, a esta mujer que se merecía la muerte, porque se la merecía bajo el Pentateuco, Jesucristo no la condena, pero la invita a arrepentirse completamente de su pecado. Así que, hermanos, lo que hemos visto hoy a la luz del Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento no cambia lo que hemos estudiado del Antiguo Testamento. Hay que tener mucho cuidado con eso de, no, es que ya cambiamos de dispensación, cambia completamente. No, es que Dios actúa a lo largo de toda la historia de forma unificada. Y realmente no hay un cambio. Si vemos Oseas, vemos Dios juzgando el pecado, pero invitando al arrepentimiento, como lo hemos visto aquí con esta mujer que fue encontrada en adulterio. Vemos a Pablo, que Pablo les dice mucho cuidado, porque allá no todos son cristianos. Cristiano es aquel que no practica el pecado, que no practica lo de la carne, y la carne es todo esto, más el fruto del Espíritu es todo aquello. Es decir, ¿dónde está nuestro señorío? En Oseas, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Dónde está el señorío? En aquella época era de Dios, entendiéndola a la luz de nuestra época es Jesucristo. ¿Dónde está el señorío de Jesucristo en nuestras vidas? Hermanos, somos llamados a los hermanos, somos llamados a vivir siendo Jesucristo Señor de nuestras vidas. Y si hay alguno que realmente dice: yo nunca le he declarado ni he vivido con Jesucristo siendo Señor de nuestras vidas, a lo que le invito, como nos ha enseñado Oseas y como hemos visto ahora con la mujer, a que se arrepienta, pero que se arrepienta sinceramente y que declare a Jesucristo Señor de su vida. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, por haber podido cerrar el libro de Oseas. Gracias por la enseñanza, porque no solamente cargas contra el pecado, no solamente andas acusando y poniendo el dedo diciendo no, destrucción, sino que en medio del pecado, en medio de un pecado atroz, en medio de la práctica del pecado, como lo hemos visto con Pablo, tú tienes misericordia como la tuviste con esta mujer, e invitas a aquel que no ha creído a creer y a declararte como Señor.
ayúdanos a los hijos tuyos a vivir vidas piadosas, vidas en las cuales tú seas nuestro Señor. Y si hay alguien que no te conoce, te invita, Señor, que tú puedas iluminarle con el Espíritu Santo para que pueda entender su pecado, su necesidad de ti, entender que Él está permanentemente alejado de ti y que solamente por la obra tuya en la cruz y el reconocimiento y la declaración de que tú seas el Señor de su vida, puede existir una nueva oportunidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.